Dios, amado Padre, cuántas gracias te damos porque, Señor, tú un día nos has buscado, tú, Señor, viniste a nuestro encuentro. Gracias porque tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, de nuestra condenación, de cómo estábamos delante de ti, Señor. Pero cuántas gracias te damos, Señor, porque nos ha llevado al arrepentimiento, a poder colocar plenamente nuestra confianza en la persona de Cristo. Y gracias porque desde ese momento ha comenzado nuestra vida de fe. Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque tú eres nuestro buen Padre, nuestro Dios, y como estamos estudiando, podemos ampararnos bajo la sombra de tus alas, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad de abrir una vez más tu palabra y ser animadas, alentadas y aún a evaluar, a mirar dentro nuestro, nuestro corazón, cómo estamos, Señor, si realmente tú eres nuestra confianza o quizá otras cosas en esta vida que nuestros ojos ven están siendo nuestro objeto de confianza. Ayúdanos, Señor, que tu verdad pueda ir a lo profundo de nuestra vida y tú puedas forjar en nosotras realmente esa vida de fe, esa vida que te crea, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ir ahí a nuestras Biblias y como ya han comenzado el Salmo 91, este precioso salmo que solamente los hijos de Dios pueden experimentar, ¿no? Y como aclaramos, ¿no? Aclarar más adelante, no es tomarlo como un amuleto, no es tomarlo de una forma equivocada. Ahí Juli va a estar repartiendo unas hojitas. También les voy a pedir ayuda para buscar los versículos, ¿sí? Si después más adelante me pueden acompañar con la lectura. Y las que tienen ahí para anotar también. Este salmo es el testimonio más impresionante en todo el libro, junto al Salmo 46, de la fuerza que brota de la confianza en Dios. Es un aliento para todos los creyentes a poder dejar atrás cada temor terrenal y cada duda humana para elevarnos por encima de las realidades deprimentes de la vida, a la certeza esperanzadora de una fe que es capaz de soportar y dominar lo que sea que suceda. Este salmo es un aliento para recordarnos que siempre podemos estar seguras en Dios. Y como hemos estado estudiando estos 2 primeros años, ¿no? Los atributos de Dios, aquellos atributos comunicables e incomunicables. Y cómo ahora en este año vamos a poder estar estudiando los nombres de Dios a lo largo de este salmo. Y ya cuando comienza el salmo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí podemos ver ese condicional, el que habita, el que decide, el que determina habitar, morar, estar allí, bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a ver, en primer lugar, como tienen ahí en sus hojitas, una afirmación. El salmista va a hacer una afirmación muy clara. Y él va a decir, diré yo a Jehová. Él no está involucrando a otras personas, él no está diciendo nosotros, ellos. Él va a hacer una afirmación que dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y allí la palabra diré tiene que ver con manifestar con palabras el pensamiento. Allí la palabra diré tiene que ver con asegurar, con sostener, con decidir. Tiene que ver con afirmar. Por eso decimos
que el salmista hace una afirmación, y esta afirmación la raíz de esta palabra tiene que ver con una permanencia. Permanentemente diré yo a Jehová, continuamente voy a afirmar. También tiene que ver con la palabra proclamar, con determinar. Y esto es lo que va a hacer el salmista. Va a permanecer diciendo, yo diré esto a Jehová. Y ese yo, como les decía, no, es enfático. El salmista conoce, sabe quién es Dios y se apropia al decir que va a decirle, yo diré a Jehová, mi castillo, mi esperanza, mi Dios. En este versículo 2 vamos a encontrar cómo tantas veces reiteradas el salmista se apropia, porque sin duda conoce y sabe quién es Dios. Y ahí cuando dice el versículo, diré yo a Jehová, ¿sí? Encontramos uno de los nombres de Dios que muchas veces lo encontramos a lo largo de toda la Escritura, y es Jehová, es Yahvé. Y vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, y se me preguntan el pueblo, ¿qué les diré? Allí en el capítulo 3, versículo 14, la que lo tiene, si lo puede leer. Y ahí está la palabra Yahvé, yo soy el que soy. Implica la autosuficiencia divina, pues Él no depende de nada ni de nadie para su propia existencia. Es también una declaración de absoluta soberanía e inmutabilidad. Y es esto lo que va a decir el salmista. Yo diré al autosuficiente, yo diré al inmutable y soberano Dios, que Él es mi esperanza y mi castillo. Como ahora más adelante vamos a estudiar, ¿qué quiere decir estas dos palabras que el salmista expresa? Y qué hermoso, ¿no? Que podamos ir pensando a medida que vamos estudiando este versículo. ¿Qué afirmación tiene y hace el salmista acá? Como en la introducción, ¿no? El mes pasado vieron, no tenemos la certeza total, pero se cree que lo escribió Moisés. Pero no, tampoco lo podemos asegurar, ¿no? Pero qué importante, ¿no? La afirmación que aquí encontramos. Y ahí cuando la palabra dice, ¿no? Diré yo a Jehová, esperanza mía. Vamos a ver esta palabra esperanza, para las que están ahí completando, tiene que ver con amparo, con confianza, con un escondrijo, con una cueva. Y sin duda, ¿cuándo vamos a buscar un lugar seguro para refugiarnos, para ampararnos? Cuando estamos en peligro, ¿no? Y eso es lo que dice el salmista. Jehová, el autosuficiente, el autoexistente, es mi esperanza. Y esto lo voy a afirmar. Y vamos a ir ahí al Salmo 61, para que vayamos juntas al Salmo 61, versículo 2 al 4. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Qué precioso esta verdad, ¿no? que acá el salmista también, el Salmo de David, proclama. Y
Ahí el Salmo 62, 7 y 8, la que lo tiene, si lo puede leer. Qué precioso, dice, el salmista tiene en claro esto, que no hay nada material, ni una persona, ninguna fortaleza, nada que sea su esperanza, sino solo Dios. Y ahí hay una pregunta que le dejaba. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Señor, tú eres mi esperanza? Nada más en esta vida. Señor, solo tú realmente eres mi esperanza. Y el, el Salmo, algo que no les decía, cuando lo vemos, nos va a mostrar diferentes clases de temores que va a desarrollar, que ahora no vamos a profundizar. Pero todos esos temores, ¿no? Esos cuadros que el salmista va a mostrar, la peste destructora, la mortandad, el terror nocturno, ¿no? Nos llevan a pensar que, sin duda, ¿no? Como seres humanos, nacemos desde pequeñas con diferentes clases de temores. Quizá de chica, no sé, le han tenido temor a la oscuridad, algún animal o diferentes temores, ¿no? que podemos tener. Pero a medida que vamos creciendo, vamos experimentando diferentes temores, ¿no? Quizá temor a lo que va a suceder con la economía, temor al futuro, temor a una enfermedad, temor a que algún ser querido parta, ¿no? Y diferentes clases de temores. Por eso, a lo largo del Salmo, que luego vamos a seguir estudiando en este año, el salmista, antes de mencionar todos esos temores, va a hacer esta afirmación, ¿no? Frente a todo eso, él va a afirmar, yo diré a Jehová, tú eres mi esperanza, aún en medio de todos esos temores, aún en medio de todo eso que nos puede llevar a un afán, a una ansiedad, a una desesperación, ¿no? Si nos ponemos a pensar quizá temores que hoy podemos experimentar, o podemos quizá tener en nuestra mente y que sin duda salen de nuestro corazón. Y cómo esos temores, esas ansiedades, esos afanes, si nosotros los dejamos, ¿no? van en un avance y nos llevan en una vida que realmente no coloca a Dios como esperanza. Y ahí en los pasajes que estábamos viendo también, les voy a pedir la que tiene Salmos 14:6. Ahí nuevamente la palabra esperanza. Y en el Salmo 91, versículo 9, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y la que tiene Salmos 94, 22 y otra si puede buscar Salmos 142, 5. Precioso salmo. Una vez más encontramos este énfasis, ¿no? Mi esperanza, mi lugar seguro, solo es Dios. La que tiene Salmo 142, 5, 142, 5, sí. Tú eres mi esperanza. Y el Proverbios 14, 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Ahora el salmista no solo va a hacer esta afirmación de que Jehová, el autosuficiente, autoexistente, es su esperanza, sino que también es su castillo.
Y ahí la palabra castillo tiene que ver con una fortaleza, tiene que ver con un lugar fuerte, seguro. No es algo material, no es algo que nosotros podamos ver, sino que está mostrando este cuadro para que nosotras podamos pensar, ¿no? Una fortaleza, un lugar donde nos podemos refugiar frente al peligro. Y él está diciendo, Jehová es mi castillo, no solo mi esperanza, sino que él es mi fortaleza. Y el Salmo 46, 1 al 3, si vamos ahí. Hay este cuadro, ¿no? Como dice, aunque la tierra sea removida, aunque pasara lo peor, la catástrofe más tremenda, ¿no? Que podamos quizá imaginar, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y nuevamente, ¿no? El salmista va a continuar, va a permanecer diciendo. Hay en el Salmo 18.2, la que lo tiene, si lo puede leer, y otra que busque el Salmo 31.3. Gracias. La que tiene es el Salmo 31. Y vamos a leer Jeremías 16, 19. Vamos a leer solo la primera parte. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los confines de la tierra. Y esta parte, ¿no? Como acá nuevamente, fortaleza mía, fuerza mía, refugio mío. Este énfasis, ¿no? De apropiarnos realmente de quién es Dios y de cómo va el salmista a afirmar. Y el Salmo 71.3, para terminar en la parte de que estamos viendo esta palabra castillo, la que lo tiene, Salmo 71.3. Sé esa roca, ¿no? Que recurra continuamente. Por eso estamos viendo, ¿no? Experimenta una vida, no un día, no dos, una vida que realmente confíe en Dios. Y vamos a ver que el salmista no solo va a hacer una afirmación, sino que él, ahí en el punto número 2, vamos a ver que tiene una convicción. Y una convicción es una creencia firme, arraigada en la verdad. Mi Dios, ¿en quién confiaré? No es el Dios de ellos, no es el Dios que lo toma de forma grupal. Es mi Dios, en Él voy a confiar. Sin duda el salmista dice esto porque conoce quién es Dios, conoce su carácter, conoce su obrar, conoce todo lo que ha hecho Dios. Y la pregunta, una de las preguntas en esta tarde, ¿no? ¿Conoces a Dios? ¿Gastás tiempo para contemplarle? Estábamos viendo desde el versículo 1, el que habita, el que decide morar cada día, permanentemente,
va a poder conocer realmente a Dios, su carácter, su obrar, todo lo que Él ha hecho en el pasado y lo que hoy sigue haciendo de la manera que quiere obrar. Y sin duda necesitamos ir a su palabra, su verdad cada día. Su palabra es la que nos va a mostrar, nos va a enseñar y seguir revelando su carácter, su obrar. Y ahí cuando dice mi Dios, ¿sí? Vemos también cómo se lo llama en reiteradas veces Dios, ¿no? Tiene que ver con su existencia. Dios se ha revelado al hombre, Dios es conocible, Dios es una persona y es espíritu. Vemos ahí desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Y como veíamos, no es algo ajeno, es su Dios, su único Dios, el único Dios verdadero. Y esta expresión es utilizada en diferentes momentos de la historia. No lo vamos a buscar, pero cuando Ruth, allí en ese momento que está por irse su suegra, Noemí, ella le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿No? Qué convicción, qué firmeza. Y no solo ahí encontramos, sino también allí en Mateo 27:46, cuando Jesús le expresa estando en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa expresión de decirle a Dios, tú eres mi Dios, es algo personal, es algo individual. Y esta es la convicción que tiene el salmista. Y esto es lo que lo va a llevar a realmente a determinarse. Y ahí vamos a ver la palabra confiaré. La raíz primaria de esta palabra tiene que ver con apresurarse a refugiarse. Tiene que ver con apoyarse, con asegurar. Tiene que ver con esperar. También con esperanza, confiar, solo la palabra fiar, con estar seguro y tranquilo. Y qué precioso es pensar en esta expresión que dice, yo me voy a apresurar a refugiarme en mi Dios. Él va a ser esa ancla en mi vida. Y ahí vamos a ver los salmos que también nuevamente nos van a mencionar cómo a lo largo de diferentes sucesos también vemos esta afirmación de quién va a ser la confianza. Ahí el Salmo 25:2 y el siguiente, si lo pueden buscar así, lo vamos leyendo. Gracias. Y el 56:3 y 4. Qué convicción, ¿no? No temeré aún lo que suceda, ¿no? A mi alrededor. Y el Salmo 118:8 y 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, ¿no? Nuevamente, esta afirmación, que no hay nada mejor en esta vida que confiar en Dios, que creerle a Dios, que correr a ese refugio seguro, donde nada más es seguro en esta vida. Pero qué desafío para nosotras en esta tarde apropiarnos de estas palabras que el salmista dice para nosotras, creerlas realmente, creerlas de todo corazón. Y ahí Jeremías, capítulo 17, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde,
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y ahí vemos que es dichoso el hombre, la mujer que confía en Jehová, ¿no? Es bienaventurado, esa palabra doblemente feliz, ¿no? Aún en medio de las peores circunstancias, de las peores situaciones, en medio de una enfermedad, en medio de una pérdida, ¿no? Como dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El salmista sin duda tiene una dependencia plena en Dios. Y vamos a ver dos ejemplos en esta tarde para poder meditar y pensar. Y vamos a ver primeramente el ejemplo ahí de un pueblo que desconfió en Dios, que no le creyó a Dios. Quiero que me acompañen ahí al Salmo 78. Y es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Y seguramente conocemos la historia, cómo este pueblo fue libertado por la mano poderosa de Dios y fue llevado en ese desierto, y cómo Dios una y otra vez sustentó y suplió para todas sus necesidades. Sin embargo, dice que era un pueblo que volvía a dudar, volvía a desconfiar, volvía a no creer. Y ahí el Salmo 78, después para que lo puedan leer en sus casas, tranquilas, meditar. Este salmo es tremendo, cómo vemos una y otra vez el carácter de Dios fiel frente a este pueblo que se revela y no le cree a Dios. Y en el versículo 6 dice, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se... Perdón que estoy un poquito de la vista. Si alguien lo puede leer, por favor. Y los hijos que nacieron y los que se levantarán, cuenten así de que pongan en Dios su confianza y no olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hasta ahí nomás. Gracias. Dice, a fin de que pongan su confianza en Dios. Una generación le tenía que contar a la próxima generación todo lo que Dios había hecho, todo su obrar, cómo Él había actuado frente a todo lo que Dios les proveyó para todos los momentos, las situaciones, y que Él mismo había sido su amparo, su refugio, su guía en todo momento de ese peregrinaje, a fin de que pongan su confianza en Dios. El versículo 53 dice, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, ¿no? En medio de todo lo que implicó estar allí. Y ellos pudieron ser testigos de la mano poderosa de Dios. Sin embargo, vemos una y otra vez las Escrituras cómo nos afirman y nos muestran que este pueblo no le creyó a Dios y cómo muchos de ellos quedaron postrados en el desierto porque desconfiaron de Dios, desconfiaron de su carácter, de su obrar, aún viendo todo lo que habían visto. Y en Hebreos capítulo 3 nos da una advertencia del peligro que es desconfiar de Dios, de no creerle a Dios, de dudar de su carácter, de dudar de sus promesas, de lo que su palabra dice. Y dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, ¿no? Y acá vemos este cuadro tan distinto a lo que expresa el salmista, ¿no? Este cuadro tan triste de aún viendo todo el obrar de Dios, ellos desconfían una y otra vez. Y cómo Dios fue tan constante en mostrar su compasión, aún viendo esa incredulidad, ese corazón necio. Y acá vemos esta advertencia, ¿no? Y el peligro en nuestra vida, de ver este ejemplo, cómo el no creerle a Dios, el no vivir una vida que dependa de Dios. Y hay unas preguntas para que nos podamos hacer. ¿En qué confiamos, ¿no? En medio de las situaciones críticas? Quizá confiamos en nuestra fuerza, quizá confiamos en nuestro trabajo, las que quizá tienen, o su esposo, un trabajo que tiene. Quizá en nuestra inteligencia, quizá en la capacidad que podemos tener para desarrollarnos en algo. Quizá nuestra confianza puede estar en nuestros bienes materiales, ¿no? ¿Qué cosas, la pregunta también para hacernos hoy, son tu objeto de confianza, mi objeto de confianza? No quiere decir que no vamos a confiar en las personas o no vamos a confiar en nuestro esposo, nuestros hijos, ¿no? Pero quiere decir, nuestra alma no reposa ahí, nuestra alma no depende ahí, sino que plenamente nuestra vida pueda depender de Dios. Y vemos un ejemplo de desconfianza, ¿no? Como es el pueblo de Israel. Gracias. Y quiero que veamos juntas la vida de un rey que no hay mención de otro rey como este que puso su confianza en Dios, aún en medio del peligro. Y es la vida del rey Ezequías. Para terminar, vamos a ir allí al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Y la historia de este rey se nos relata y todo lo que Dios hizo. 3 veces la vamos a encontrar, no solo en Segunda de Reyes capítulo 18, sino también en Segunda de Crónicas capítulo 32 y en Isaías capítulo 36. Sin duda Dios nos quiere mostrar este énfasis, ¿no? Tan reiterativo de cómo este hombre aún dice que tuvo un padre malo, que había levantado lugares de idolatría, lugares altos, como se lo menciona allí en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, este rey, el rey Ezequías, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y allí en Segunda de Reyes, capítulo 18, dice, en Jehová, 18:5, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y la Biblia nos va a relatar este suceso de que el rey de Asiria quiere venir a atacar y ya había sitiado Judá. Y en medio de eso, el temor de todo lo que ya este rey había conquistado y cómo Ezequías enfrenta esta situación. En el versículo 19 y todos los pasajes que siguen, vemos la provocación del rey Asiria.
que manda a sus siervos y desafía a Ezequías y al pueblo. Y 7 veces vamos a encontrar la palabra confías, confianza. Y como dice en el versículo 19, dice, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? El versículo 20 dice, ¿mas en qué confías? He aquí confías en este báculo, va a decir más adelante. Y 7 veces va a mencionar, y también este rey le manda a decir, no, que no los engañe Ezequías, yo soy poderoso. ¿Piensan ustedes que su Dios los va a librar, que los va a rescatar? Yo tengo todo más adelante si leen. Aún este rey dice que Dios mismo lo envió y que le va a dar la victoria. Pero vemos en Segunda de Crónicas, quiero que me acompañen, y sin duda este hombre que hizo lo recto, que dice que destruyó, no lo leímos ahora por tiempo, pero dice que destruyó la hizo pedazos, la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel en un momento Moisés había levantado para que todos los que miraran a esa serpiente la habían hecho un ídolo, la estaban idolatrando? Y dice que este rey la hizo pedazos porque estaban poniendo su confianza en eso. Y cómo este rey no solo confió, sino que vemos que limpió todos esos lugares para que realmente sea Dios el único que tome el lugar y sea el centro allí. Y miren las palabras, después de todo lo que este rey de Asiria desafía y les dice que no los engañe Ezequías. Miren lo que les dice este rey. Dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué increíble, ¿no? ¿Se imaginan ese momento? Toda la multitud escuchando a este rey, y quizás podían ser tentados a creer, ¿no? A temer, a decir, nos vamos a ser destruidos, nos van a atacar. Pero este rey tiene una convicción tan firme de quién es Dios. Dice, con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Dios para pelear nuestras batallas. Y más adelante vemos cómo este rey, el rey de Asiria, vuelve avergonzado porque son destruidos. El pueblo de Dios tiene la victoria, y dice que sus propios hijos del rey de Asiria lo matan a este rey porque volvió avergonzado, desafiando y aún desafiando a Dios mismo, si después leen la historia. Y que nos podamos quedar, ¿no?, con la vida de este rey, así como el salmista tiene una convicción tan firme, tan clara, aún frente al peligro, frente a todo lo que podía en ese momento, ¿no?, angustiar, hacer temer, llenarse de dudas aún. Cómo este hombre decide confiar y creerle a Dios. Hay un autor que dijo, cuando no hay peligro, cuando hay calma, cuando todo es favorable al cristianismo, entonces es muy fácil confundir un admirador con un seguidor, ¿no? Y me ponía a pensar, es fácil confiar, creerle a Dios, cuando todo a nuestro alrededor está bien, nuestra economía, la salud, quizá una estabilidad en diferentes aspectos. Pero realmente nuestra fe se va a ver probada, nuestra confianza, ¿no?, cuando pasamos situaciones. Y eso es lo que tenemos que esperar. Dios va a permitir situaciones en nuestra vida
que van a poner de manifiesto la autenticidad de nuestra fe, de nuestra confianza que decimos, ¿no?, tener. Y por eso, qué importante analizarnos, ¿no? No es ser una espectadora, una admiradora, sino una seguidora de Cristo. Y un seguidor no solo va a confiar, va a creer, sino que le va a obedecer, ¿no? Porque hemos sido salvadas para confiar y obedecer. No es una fe que quedó ahí de un momento, sino que es una vida. Y nuestra vida se va a ver probada, nuestra fe se va a ver probada a lo largo de toda esta vida. Y para terminar, que podamos pensar, ¿no?, en esta tarde, si nuestras acciones, nuestras palabras evidencian realmente una firme confianza en Dios. O quizá hay duda, hay queja por lo que Dios permite en nuestra vida. Yo le quiero ser sincera, fui muy confrontada con este estudio porque en medio de situaciones que Dios permitió, perdón, uno ve realmente cuán real es esa fe. Y sabemos quizá, ¿no?, que las pruebas van a venir, pero realmente cuando pasamos esas situaciones, Dios expone nuestro corazón. Gracias. Y, y fue decirle a Dios perdón porque es mucha incredulidad en medio de lo que muchas veces uno no entiende que puede pasar. Por eso qué importante es realmente, como el salmista decía, y preguntarnos, ¿es tan real esa confianza? ¿Qué pasaría si Dios quitara todo, todo en tu vida, todo lo que quizá hoy uno se puede aferrar, ¿no? Si lo perdiera todo, ¿podés decir, seguiré creyendo? Tenemos ejemplos en la palabra de Dios, testimonios como la vida de Job, que los perdió todo. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Por eso, qué importante evaluarnos, analizarnos y animarlas a realmente ver si hay una convicción firme, ¿no? Si hay una fe ahí que aún en medio del temor, de la angustia, de situaciones que puedan llegar a venir, si esa vida está realmente confiada en Él, ¿no?, dependiendo cada día, sabiendo que todo lo que Dios permita en nuestra vida es para forjar un carácter, que dependa de Él, no de nada más, ¿no?, en esta vida, y que podamos realmente decir, como, como el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos a terminar orando en esta tarde y agradeciendo a Dios por su palabra, por su verdad, y que estos ejemplos realmente nos animan a poder seguir adelante, poder creerle, viviendo una vida que verdaderamente dependa de Él. Jesús al terminar los sermones ahí en Juan capítulo 16 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y ese es el llamado en esta tarde, es confiar, confiar realmente en nuestro Dios, que Él es al único que, que nos debemos y que Él es digno de toda confianza. Oramos. Amado Dios, amado Padre, te damos tantas gracias porque tú nos permitiste abrir una vez más tu palabra y ser animadas, ser confrontadas, Señor, si en nuestra vida
hay incredulidad hacia ti, si hay desconfianza, si hay dudas, Señor, si hay afán por lo que será el día de mañana. Señor, cuántas cosas salen de nuestro corazón, de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a desechar todo lo que a ti no te agrada, Señor, y que aún nos encontramos quizá pecando contra ti, como el pueblo de Israel, que aún viendo tu buena mano, tu fidelidad, no te creía, Señor. Y ayúdanos a tomar este ejemplo, como el rey Ezequías, que realmente puso su confianza en ti. Y en esta tarde es un aliento para nuestra vida, para ver que no hay nada, nada a nuestro alrededor seguro en esta vida, ni aún nuestra propia salud, nada estable, Señor. Solo tú eres lo que tenemos, Señor. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer creyéndote a ti, Señor. Que podamos tener, Señor, una convicción firme, anclada en la verdad, Señor. Sabiendo que tú vas a permitir las tormentas en nuestra vida. Las pruebas, como dice tu palabra, de diferentes colores. Pero que tú vas a sostenernos allí en el lugar más difícil quizá que permitas en nuestra vida. Te damos gracias, Dios, porque podemos ampararnos, podemos refugiarnos en ti, Señor. Y que podamos decir realmente, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra roca, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.